Last Rafter o El último balsero es la ópera prima de los realizadores cubanos Carlos Rafael Betancourt y Óscar Ernesto Ortega. Después de un exitoso recorrido en diversos festivales de cine, llegó al canal HBO Latino y a la plataforma digital HBO Max este fin de semana. El argumento tiene como personaje central a Ernesto, un cubano indocumentado que llega a Miami en busca de su papá. Horas antes de su arribo, la política de pies secos, pies mojados es removida y por ello se convierte en el primer inmigrante cubano indocumentado en los Estados Unidos. El último balsero es un largometraje personal hecho de manera independiente. Hace hincapié en temas difíciles como la homofobia, la masculinidad tóxica, la discriminación, el privilegio y, claro, la inmigración. Los directores me hablaron de manera virtual de Ernesto. We seem to have an undocumented Cuban. Este tipo no se creyó ni cojones, ¿viste? Esto se jodió, esto se jodió. Óscar, Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es importante esta película en muchos niveles, toca muchos temas y a la vez es un gran plan, es muy entretenida. Quiero saber cómo ha sido para ustedes este tema de entrar a la plataforma digital HBO Max, porque hoy en día es muy, muy fuerte. ¿Cómo ha sido esto, Óscar? Así es, bueno, primero que todo, gracias por invitarnos y la verdad, nosotros comenzamos esta película con la máxima de vamos a terminar una escena a la vez. O sea, imagínate solo pretendiendo terminar una escena, de ahí a llegar a HBO Max. Para nosotros es un sueño hecho realidad. Decimos, de hecho, que cuando la estemos viendo en HBO, entonces nos pellizcamos y decimos, no estamos soñando. Y así es, la verdad. Estamos muy orgullosos de haber logrado esto. Can I see your license and registration, please? Yeah, hold on. And his ID, too. He's visiting me from Cuba. He doesn't have his passport on him. Carlos, aquí se tocan temas que son muy delicados, que son muy cercanos para nosotros como latinos en los Estados Unidos y a la vez que son muy universales. Lo hacen ustedes de una manera muy sutil, pero eficaz. Lo hacen de una manera muy agradable, pero sin romantizar, sin exagerar en dramatismos. ¿Cómo fue encontrar ese tono y encontrar esa voz para meter esos temas e incluirlos ahí? Pues yo te diría que el tono ha sido una búsqueda durante toda la película, desde el guión hasta la edición. Nos mantuvimos buscando y tenemos de hecho material que podría llevar la película mucho más hacia la comedia o mucho más hacia el drama, y fuimos ahí esculpiendo poco a poco y nosotros mismos encontrando dónde estaban los momentos de verdad. Y yo creo que eso es lo más importante, más allá de tratar de fabricar nosotros un discurso o de decir algo o de maquinarlo todo. Tratamos de buscar las cosas que más verdad tenían, las cosas que más humanas parecían y estaban sucediendo delante de nosotros. Los actores trajeron muchísimo a la película y aportaron muchísimo desde sus experiencias también, y lo que pues así fue. Entonces fue muy experiencial y tuvimos muchos momentos de improv. Y nada, nuestro trabajo era cuidar un poco la idea general de toda la película, lo que queríamos lograr a nivel general y por supuesto toda la visualidad y todo lo demás. Claro. Mencionaste el tema del elenco y encontrar a Ernesto, estoy seguro de que es una tarea muy delicada porque es un papel no solamente del cual depende toda la película, sino que es una ejecución que uno tiene que establecer una conexión con él, y esto se logra muy fácil. ¿Cómo fue encontrar a este Ernesto? Bueno, pues encontrar primero a Héctor, al actor que interpreta a Ernesto, la verdad para nosotros fue un privilegio tremendo. Héctor venía de Sundance, de hacer un recorrido excelente con su película anterior, Viva, y llegó a Miami en búsqueda de su esposa, de su novia, ahora esposa y madre de sus hijos, y que estaba comenzando una vida en Miami, lo que era perfecto porque Ernesto emigra a Miami, también está comenzando una vida en Miami. Entonces, yo podría hablar quizás por Carlos y por mí. Yo creo que Carlos y yo, los dos, tenemos un pedazo de ese Ernesto adentro. Lo escribimos y se lo pasamos a Héctor, y Héctor lo interpretó buscando el Ernesto que él también tenía adentro, y ahí está ese personaje. ¡Bienvenido a Yuma, Netico! Speak English? No, he doesn't.
I came here to find my father. Me encantó la manera en que ustedes toman este tema de la discriminación, porque no solamente la discriminación ocurre contra quien llega, porque se le ve como distinto, sino que también nuestra comunidad latina, dentro de ella hay personas que discriminan a otros que hasta ahora llegan. Entonces, no están ustedes diciendo es un problema de este lado o es un problema de este otro lado, sino que lo hacen nuevamente muy real y muy frontal. ¿Cómo fue decidir eso? Sí, exactamente, como bien dices, desde lo humano, pero también pensando justamente en qué queríamos decir y cuál era el discurso. Un poco que siempre tuvimos la idea de nosotros somos nuevos, nosotros tenemos esa mirada del que llega, pero que por otro lado también al que está ahí en conversaciones y en interacciones con distintos generaciones de latinos y de cubanos y de americanos, pues también uno descubre cómo uno mismo desde su mirada levanta preguntas o cuestionamientos o cosas de manera diferente, y es un poco lo que hace Ernesto en la película, ¿no? Él es el naïve ¿no? El ingenuo que por otro lado te enseña tus verdades desde su ingenuidad. Sí. How do you like Miami? It must be quite a change for you. It's a big one. Oscar, esa escena inicial me imagino que fue muy complicada. Tiene unas cámaras aéreas, tiene unas tomas bajo el agua, es una coreografía muy bien planeada. ¿Qué tan difícil fue lograrla? Gracias. Fue muy difícil lograrla. Y además, teniendo en cuenta que esto no es una película de industria, esto no es una película con estudios detrás, esto es una película que Carlos, un grupo de amigos y yo nos lanzamos a hacer. Eso quiere decir que la balsa en la que Ernesto llega, Carlos y yo la conseguimos, la ambientamos nosotros, nos tiramos al medio del mar para organizar todo aquello, fuimos y compramos un pequeño motorcito, o sea, todo el arte de esa escena fue por nosotros, y la logística de filmar en el mar, haciéndolo en guerrilla style, es una aventura, y de hecho no queremos revelar la película, pero ocurre algo al final de esa escena que fue accidental. Eso no estaba planeado, nosotros no tenemos recursos para hacer eso de forma real, eso fue un accidente. Y por suerte el operador del dron no dejó de filmar en ningún momento, y de hecho eso nos cambia el final de la escena. Tuvimos que grabar unas voces en off para reconstruir y adaptar eso a la historia. Lo que pasa es que la realidad siempre supera la ficción. Entonces, claro, es jugar con lo que la naturaleza, el espacio, el tiempo y la situación le da a uno, ¿no? Como realizadores ustedes aprovecharon eso increíble. Me quito el sombrero, buenísimo. Gracias. También hay una escena que es muy complicada, en una cena, y tampoco vamos a hacer spoilers acá. Y me llama mucho la atención el estado de los participantes. Porque claro, los actores están al servicio de los personajes, pero hay cosas que son difíciles de decir, difíciles de oír y a las que hay que reaccionar. ¿Cómo fue la conversación y la preparación para esa escena? Fue una escena complicadísima, o sea, es un personaje que viene tarde en la película y que sabíamos que era la figura esta, el make it or break it, ¿no? Siempre tuvimos una idea de que el personaje encontrara un mundo parecido al de él, un mundo en el cual él pudiese tener una oportunidad de tener éxito y de valer por lo que él vale de verdad, por sus ideas, por su capacidad intelectual, etcétera. Y bueno, no queremos decir más, pero este es un poco el setup de la escena, y a partir de ahí muchas cosas ocurren en esa cena de domingo en la tarde. Entonces nada, la idea con los actores era un poco hablar de eso, hablar del peso que tenía la escena. Yo creo que al inicio nosotros no estábamos del todo seguros que ese iba a ser como el clímax de la película, pero sí sabíamos que era importante. Fue la última escena que rodamos de toda la película, porque no encontrábamos actor. Finalmente René Laván, el destino y el universo, nos lo puso delante, también relacionado a la balsa y buscando el motor y toda la parte logística. Nos encontramos con su hermano y así llegó René a nuestra vida, y de verdad que es un personaje mágico y lindísimo, y un poco que conversamos mucho todos nosotros, a camisa quitada desde antes de la escena ahí, de por qué estamos haciendo esto y de qué es y de cuáles son las dudas y cuáles son las verdades que este personaje tiene, que probablemente ya no son las nuestras. O sea, una cosa es Ernesto y otra cosa es nosotros como seres humanos actuales. Entonces fue separarse de todo eso
para poder darle también peso a ambos personajes y que todo el mundo tiene su verdad y esa verdad en la mesa se ve. O sea, Claro. y no queríamos que fuese un lado está bien, otro lado está mal. No queríamos ni que fuesen lados, queríamos que tuviesen muchas aristas, porque hay muchas aristas en esa mesa, no quiero seguir contando. Tú conociste a un tipo en un café y te fuiste a tomar una copa de vino con él. Tú sabes, yo tengo una de estas. Era de mi papá. Ese tema de la masculinidad, de lo que uno cree que debe ser contra lo que es realmente lo que define a un hombre, entre comillas, porque pues obviamente eso son cosas mandadas a recoger que hoy ya son un asunto totalmente distinto. La homofobia, la discriminación que también les mencionaba, el tema del privilegio y claro, todo arranca con una historia de migración. Entonces siento que ustedes lograron articular muchas cosas bajo una sombrilla que tiene un look fantástico. El tema de la fotografía, ¿eso cómo se establece? Pues la fotografía fue sintiendo la historia aquí adentro. No te puedo decir otra cosa realmente. No responde a técnica, sino a emoción. No, yo no soy sinceramente un director de fotografía demasiado técnico. De hecho, yo no terminé la carrera de dirección de fotografía. Yo iba sintiendo lo que en ese momento la escena me pedía para poner la cámara, sinceramente, y lo mismo con la luz. Tengo que reconocer también que tuve un gaffer excelente, Ralph González, cubano también. Además, él vino de muy niño, pero nos pusimos a hablar y adora la música cubana, tiene las raíces cubanas muy adentro. Y él es un mago de la luz. Y por otra parte, como te digo, la escena nos iba pidiendo la cámara y Carlos es un director muy visual. Entonces, para mí, como director de fotografía, en este caso también me funciona muchísimo trabajar con Carlos porque entiende la imagen, entiende que a veces sin cortarle las alas a los actores, pero necesitamos, para que las cosas se vean bien, decir la luz está acá y hay que tratar de trabajar sobre este lado. No podemos darle, sobre todo en una película que no es de industria, que no podemos darle toda la libertad de movimiento que quisiéramos. Y fue así, fue casi todo viniendo desde adentro, desde la espontaneidad, desde el sentimiento de cada escena, de por qué. Es una película donde la cámara, si te das cuenta, no gira mucho alrededor de los actores porque no hacía falta, porque necesitábamos más el punto de vista de estar conectados con ellos y seguirlos, no enseñarte algo que ellos no nos están narrando, y por ahí más o menos fue. Quiero decirles que eso se nota en cada escena de toda la película, que no está hecha desde un ángulo planeado o cuadriculado, sino que está hecha desde emoción. Y eso es lo que transmite y con eso es con lo que uno se queda. Muchas gracias por su tiempo, les mando un abrazo. Gracias. Que vengan muchas más producciones de este estilo. Gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias a ti, Alfonso. Que estén bien. What do you have to do with this? Llevo una pila de años mirando y callando, no me da la gana. ¿Tú te crees que el oficial de migración deja de comer